Por más que buscó durante la víspera, no consiguió reponer los polvos. Después de haber desparramado la mitad, y como además tocaba modelar un ciervo, el tiempo apuraba, y sería menester dar el ingrato paso. Pero por otra parte se confesó a sí misma: sería curioso ver el interior de aquella madriguera a la que el vecino, con evidente exageración, llamaba su laboratorio. Wiltrud se recogió la saya y, armándose de todo su valor, salió al patio y se encaminó hacia el seto vivo, pero cada vez más despoblado, que separaba su huerto de la vecina propiedad de la viuda. Separó los arbustos por la parte más calva y se agachó para acercarse enseguida al barrancón de madera donde ejercía el extravagante anciano sus misteriosas artes. Los postigos estaban cerrados, pero por una abertura del tejado salía unos humos de olor acre, entre grises y amarillos, de lo que podía colegirse la presencia de aquel. Llamó, mas no hubo respuesta. Después de un segundo intento empujó la puerta con precaución, pero al querer asomarse al interior quedó envuelta en aquellos vapores sofocantes. ¿Qué demonios? ¡Cerrad la puerta! De perdidos al río, se dijo Wiltrud, y entró audazmente cerrando la puerta a sus espaldas, abanicándose con las manos entre toses y tratando de ver en la penumbra. Un poco más allá divisó una débil claridad y hacia allí se encaminó entre tropezones y coscorrones. ¡Cuidado!, bramó el enfurecido anciano. ¡Vais a derribar todos los cacharros! Míos son, murmuró burlonamente Wiltrud, plantándose delante del viejo en dos zancadas. Una vela de sebo puesta sobre la mesa coja daba la escasa luz que le servía al alquimista para leer, casi como si recogiese las letras con la nariz, las páginas de pergamino del librote que tenía delante. Con vuestra venia, yo... Maldita sea, ¿cómo voy a mantener un calor igual en estas condiciones?, se lamentó él. Y además, ¿qué se os ha perdido por aquí? Tengo una dificultad. Wiltrud tanteó el terreno, y he pensado que... Caramba, habéis pensado. Deberíais pensar únicamente en terminar ese baño María para mí. Si hubierais cumplido, no estaríamos ahogándonos con estos humos. ¿Cómo decirlo? Es que no me alcanzan los polvos, ¿ya me entendéis?, para el vidriado de la vasija. ¿Cómo? El chamarilero dice que no hay potasa desde que el rayo mató al ermitaño del bosque, y que el litargirio no lo tendrá hasta dentro de 1 o 2 semanas. De modo que, si tanto necesitáis vuestra vasija... Si no hubierais despilfarrado ese material precioso fabricando cacharros para aquel pisaverde, la censuró el iracundo anciano, os lo descontaré del pago. Y yo lo incluiré en el precio, pensó Wiltrud, que no había olvidado su sentido comercial. Además, entendía que su labor era insustituible para el viejo. La necesitaba ella para la culminación de su obra, cualquiera que fuese. Y su intuición quedó confirmada cuando, al habituarse sus ojos a la semioscuridad, distinguió 2 mesas largas, arrimadas a las paredes las cazuelas, y alineados sobre éstas los botijos, las botellas y los trípodes. Todo ello era producto del alfar de Wiltrud. Sin embargo, se veían asimismo algunos objetos forasteros de forma extraña: botellas en forma de calabaza con un pico torcido que parecían capuchas o gorras de bufón, y otros recipientes de pico largo como el de una cigüeña, aparatos en forma de columnas salomónicas y también largos tubos, todo ello modelado en un material transparente, finísimo, evidentemente costoso y frágil, que Wiltrud conoció era vidrio. Sintió deseo de acercarse para verlos mejor y, sobre todo, poder observar sus extraños contenidos, pero el viejo no parecía muy dispuesto a impartir lecciones de su ciencia, así que prefirió abreviar para salir cuanto antes de aquel ambiente cargado de veneno. El viejo se puso en pie y fue a atizar la lumbre y a arrojar más leña. Mientras tanto, Wiltrud aprovechó para echar una ojeada al libro, cuyas páginas estaban cubiertas de una letra bellamente caligrafiada. Wiltrud se regocijó pensando que no tardaría en saber leer letras como aquella.
Cuando el alquimista avivó la llama, el resplandor iluminó unos signos extraños escritos en el libro, más grandes que la letra corriente y como fuera de texto. Casi parecían garabatos y palotes infantiles, pero ella tuvo la súbita impresión de haber visto otros parecidos en otra parte. ¿Sabéis leer?, preguntó el viejo sacándola de sus cavilaciones. Ella tuvo un sobresalto al notar el recelo en la voz de su interlocutor, que la contemplaba de lado con aire casi amenazante y apoyando la mano en la página abierta. No, balbuceó Wiltro, y desde luego no se le ocurrió mencionar que tuviese el propósito de aprender. Él se tranquilizó visualmente y mientras se sentaba otra vez, agregó casi en tono de conversación casual. Vuestra abuela es una mujer muy notable. De pronto se volvió hacia ella, la miró con atención y preguntó con mucho énfasis: ¿Vos creéis en la resurrección? Claro que sí, replicó ella con asombro. Todos los mortales resucitaremos algún día para ser llamados al juicio final. Así está escrito, según los enseña el padre Conrad. No me refiero a eso, se irritó el viejo. Lo que yo pregunto es, ¿qué ocurre con las ánimas después de la muerte? Me parece que vuestra abuela tiene algunas opiniones curiosas sobre el asunto. ¿Os ha hablado alguna vez? Wiltro meneó la cabeza con decisión. Ningún cristiano podía dudar de que después de la muerte las ánimas iban al purgatorio para purificarse de sus pecados, excepto las que fuesen directamente enviadas al infierno, o recibidas en la gloria celestial, y estas eran las menos, después de una vida de santidad. Sostiene Orígenes que las almas existen desde mucho antes de quedar prisioneras en los cuerpos, y no creía que hubiesen de comparecer al juicio en los primeros que habitaron, o por lo menos no necesariamente. Al enderezar la espalda, el viejo se resintió de su ciática, por lo que agregó con sarcasmo: en mi caso, sería de agradecer. Después de lo cual volvió su semblante arrugado hacia la hija del hoyero. La contempló fijamente con los ojos a los que el fuego prestaba un resplandor infernal y mientras hacía grandes aspavientos con sus manos sarmentosas preguntó: ¿Tú sabes lo que significa eso, muchacha? ¿Tú sabes lo que significa? Pero depuso su actitud al ver estupor y miedo en los ojos de su oponente. Claro que no, murmuró el viejo con desdén, dándole la espalda. Pero no importa. Aunque esos necios digan que es un hereje, el tiempo le dará la razón. Mientras el alquimista se acercaba a una de las mesas y se ponía a manosear unos crisoles, Wiltru iba sintiéndose cada vez más paralizada por el espanto. El calor, la extraña conversación, la inundaban de sudor. Le escocía el humo en los ojos, en los pulmones. Se sintió al borde de la sofocación y a tientas empezó a recular hacia la puerta. Espera, ordenó él, como si fuese capaz de ver a oscuras y estando de espalda. ¿Conoces el simbolismo del círculo? Wilton sabía por su trabajo, entre otras cosas, que el círculo era la figura perfecta y que pocas veces le salía a pulso y al primer intento, excepto ese. No le decía nada más. Tosió, se frotó los ojos y se encogió de hombros. El círculo alrededor de este arbolito, ya sabes, ¿tiene algún significado para ti?, insistió el alquimista. Wiltro meneó la cabeza. Aunque la abuela... carraspeó para aclararse la garganta. La abuela me habló una vez de la serpiente Midgar, y en otra ocasión mencionó una serpiente diciendo que era el mal y al mismo tiempo lo conjuraba y alejaba. No sé más. Debo irme ahora. El lunático meneó la cabeza y Wiltro creyó entrever que sonreía. Te daré los polvos y no hace falta que me los pagues, pero quiero que me hagas un pequeño favor. A Peter le dolía la cabeza y tenía el vago recuerdo de haber cometido muchas tonterías la noche anterior. No tenía muy claro lo ocurrido, pero sí que alguien le había aconsejado que se tomase las cosas, mejor dicho, las mujeres, con más decisión, lo cual se propuso hacer. El día siguiente era fiesta de acción de gracias por la cosecha, y habría baile otra vez. A ella le gustaba girar como una peonza, y el músico estaría obligado a tocar música, de modo que ahí tenía Peter su oportunidad.
Haz algo extraordinario, había dicho Agnes. Sacó de su armario el jubón amarillo azafranado y se puso a darse una vuelta por la mercería. A primera hora de la tarde, Peter llamó a la puerta del obrador y entró. En el taller reinaba un silencio total, y ni siquiera la prendía aparecía por ninguna parte. Dio voces, tímidamente al principio y luego cada vez más fuerte. Al cabo de un rato se oyó una agitación, e instantes después salió Wiltrud por la puerta que comunicaba con la trastienda. Lo miró con sorpresa. Era evidente que no esperaba visita, y Peter incluso creyó notar que venía sobresaltada. ¿Se habría equivocado otra vez o no le gustaba a ella el colorido de su indumentaria? Tonterías, pero si aún no había tenido tiempo de fijarse, se tranquilizó a sí mismo. Ella lo miró arriba, abajo. Ahora sí. ¿Sí le habría gustado? En la boca de la joven se insinuaba una leve sonrisa. Victoria, la vanidad le pudo más que su timidez inicial. La idea que había tenido era la mejor desde que... Pero, ¿por qué no le sonreía a ella con más franqueza? Tal vez algún detalle que desentonaba. Con disimulo bajó los ojos para contemplarse. Las rayas de la pernera estaban perfectamente alineadas con los zapatos de pico, y seguramente carecía de importancia que la unicolor fuese la derecha o la izquierda, aunque a qué color verde, por Dios. Pero era la única pieza que le quedaba al mercero, y además la pierna importante era la otra, la enfundada en rayas rojas y blancas como exigía la moda más al día. Quizás significaba que... Ah, por fin la boca se decidía, los labios se desplegaban, dejando ver la blancura de los dientes, pero se cerró enseguida, y los incisivos mordieron el labio inferior, reprimiendo la sonrisa. Tal vez estaba burlándose de él y no quería que se diese cuenta. Peter se notó el cogote empapado de sudor y unas gotas que corrían por su espalda le dieron un escalofrío. Venía a... como mañana es la fiesta de la cosecha, pues yo... balbuceó como un crío. Mi padre ha muerto hace menos de una hora, anunció Wiltrud con voz desprovista de entonación. A última hora de la tarde se reunieron en casa del tornero y pasaron al huerto de atrás enseguida. ¿Cómo van esos amores de juventud?, sonrió Niklas al tiempo que arrancaba una manzana de la rama. Así, así. Sable se encogió de hombros, dando un puntapié al árbol. ¿Cómo?, inquirió Liebar con curiosidad. ¿Una semana solamente y ya se apagó el fuego? Lo que pasa es que no se ha encendido, aventuró Niklas y escupió un trozo agusanado. ¿A que no me equivoco? ¿Y qué culpa tengo yo?, protestó Sable. El viejo se empeñó en casarme por la dote, pero a mí nunca me gustó esa estúpida. ¿Crees que a mí me importa la ollera? Pero hizo mal desairándome delante de todo. Porque me lo va a pagar. El semblante de Niklas era una mueca de rabia. Su padre murió hoy. Ya lo sabía. Ahora habrá que apretarla más. Verá cómo despabila. Por cierto que mi padre está furioso contra el tuyo. Sable se volvió hacia Liebar. Y yo también, resopló el otro. No hace más que echarme sermones, y para colmo me pone como ejemplo a mis hermanos. Merecería que alguien les recordase lo suyo y lo pusiera en evidencia de una vez por todas. Y la idea le resultaba tan grata que puso los ojos en blanco. ¿Y si le damos una cencerrada?, propuso Niklas sin dejar de masticar. No sabemos que tenga una querida nueva, dijo Sable, que era un poco tardo de entender era. No hace falta. Sempera líquida arete o herético, o como se diga. ¿Qué? Que la cabra siempre tira al monte, explicó Liebar. Él mismo también suele decirlo, por cierto. Y ahora viene lo más importante, anunció Niklas, malévolo. De esa manera también metemos en el saco al bocazas del músico. Los ojos de Sable brillaron. Me ha caído mal desde el primer día. Margaret se empeñó en invitarlo a la boda, a ese monicaco. Pero también a la saltimbanqui, la del pelo negro, hay que... Los cómplices se quedaron mirándolo como desafiándolo a ver si se atrevía a decirlo. Que desaparezca también, quiero decir. Como tú mismo dijiste,
Tiene el diablo en el cuerpo y todo eso. Te ha hechizado, agregó Niklas al tiempo que dejaba escapar un silbido entre los dientes y mostraba el dedo índice doblado en un gesto inequívoco. Por Dios, le puede ocurrir a cualquiera, se sulfuró Sable, pero Niklas lo frenó con un ademán. Está bien. Aunque solo fuese por eso, habrá que celebrar un gran exorcismo y lo haremos a nuestra manera. Habrá que andar con cuidado, advirtió Liebard. Corren muchos rumores, por lo del cura y lo de la buscona. Paparrochas, despreció Niklas. Solo es cuestión de darse buena maña. Sentada en el taller con las manos en el regazo, Wiltu contemplaba la danza caótica de las moscas y no conseguía centrarse en el trabajo. Cada vez que se ponía a amasar el barro y formar la peana de un recipiente en el torno, se le iban las ideas por otros atajos. A todo esto era la primera vez que podía respirar libremente e imaginar un futuro sin trabas, sin nadie que le mandase qué hacer, ni que le criticase la forma de la boca de un jarro o el asa de un botijo, sin ataduras más dueñas que nunca de sus posibilidades. Cierto que aún le faltaba la licencia municipal para continuar con la explotación del alfar, pero eso no era un impedimento sino un simple formulismo. Ahora que se presentaba la ocasión largamente ansiada, la invadía una extraña pasividad. No se animaba a hacer nada. La víspera aún estuvo llena de actividad. Por la mañana el párroco se llevó al muerto para inhumarlo en el fosar de San Pedro, y luego fue preciso dar una comida a los pocos que acompañaron el duelo. Pero hoy se sentía tan sola y abandonada como un lobezno prematuramente destetado. Y eso que, en el fondo, hacía tiempo que llevaba el negocio ella. Pero su padre aún asumía muchas decisiones y tenía la última palabra, al menos de cara a los extraños. Ahora sí que cargaba con todo y necesitaría algún tiempo para acostumbrarse. No sentía pena verdadera, en realidad, sino solo una especie de remordimiento, como aquella vez que le dio el ataque de gota fuerte. El sábado, cuando regresó de su visita al barrancón del alquimista, el silencio hizo que se encaminara instintivamente a la habitación de su padre. Al entrar, lo vio caído en el suelo, replegado sobre sí mismo y con la boca abierta, por donde sin duda hacía poco que lo había abandonado el ánima. Imagen que no conseguiría olvidar tan fácilmente. Lívido, escuálido, como si hubiese llevado siempre una vida de asceta, los labios azulados, el rostro convertido en una máscara del dolor. Era como si la muerte hubiese querido jugarle una mala pasada al hoyero, imprimiéndole en el último suspiro la misma mueca que su atormentada esposa había exhibido toda la vida. Una llamada a la puerta la sacó de sus cavilaciones, y cuando acto seguido entró en el obrador el vecino Drex, el cerebro de Wiltu se despejó al instante y se le erizaron los pelos de la nuca como les ocurre a las fieras cuando ventean el peligro. Y eso que el visitante no era Niklas, sino el viejo. Ese había asistido al velatorio del sábado, lo cual no se le podía negar por ser vecino. Pero ella tuvo la desagradable sensación de que Drex se dedicaba a tomar las medidas de la vivienda para ver a qué uso futuro podría destinarla en vez de rezar honradamente un Padre Nuestro por el descanso del difunto. Se os saluda, doncella Wiltro. Se presentaba con la amabilidad de una víbora. ¿Qué se os ofrece? Ella fue al grano, sin corresponder al saludo. Mi interés por vos. O por mi propiedad, diréis, más bien, le corrigió Wiltru, que no tenía ganas de escuchar florituras. Desde la muerte de su padre aún veía menos motivo para perder el tiempo en cortesías hipócritas. Estáis pasando por un trance difícil. El vecino fingió consideración. Comprendo que en esas condiciones a veces no se juzga con claridad. Al contrario, ahora veo las cosas más claras que nunca, replicó ella con decisión. Y en efecto, si la visita no servía de otra cosa, al menos había disipado aquella pasividad y se sentía alerta de todo. Recapacitad. Sois todavía una muchacha y quedáis sola en el mundo después de la desaparición de vuestro padre, que todos lamentamos. No os olvidéis de la abuela, le interrumpió la obstinada Wiltru. Por favor,
El tono era entre compasivo y prepotente. El vecino empezaba a prescindir de contemplaciones. No seáis imprudente. Se anuncian tiempos difíciles para vos. ¿Con vuestra colaboración o sin ella? Presentó Wiltrud sabiendo que ambas cosas eran ciertas. Dres frunció el ceño. Vuestro padre me dio su palabra estando en vida y en pleno uso de sus facultades, y ahora que ha muerto me hago responsable de vos. ¿Es que no os cabe eso en vuestra tozuda mollera? Ah. Wiltrud se quedó con la boca abierta al escuchar el nuevo giro de la argumentación. ¿Con que iban por ahí los tiros? Os casaréis con mi hijo, exigió Dres, sin más rodeos. En todo caso, estoy dispuesto a condescender hasta el punto de escuchar vuestro parecer sobre la fecha. ¿No he de guardar el año de luto por la muerte de mi querido padre? Preguntó ella con sarcasmo. No me vengáis con esa. Los matrimonios prevalecen sobre los duelos, y si fuese preciso quedarse en casa sin asistir a los bailes, no creo que eso vaya a resultaros demasiado difícil. Ahora sé de quién ha heredado el hijo su mal carácter, pensó ella para sus adentros, y replicó en tono desabrido. Sois víctima de un error, vecino. Mi no de ayer sigue siendo un no hoy, y lo mantengo hasta que suene la trompeta del juicio final. Marchaos ya, salid de esta casa y haceos a la idea. Tú eres la que va a hacerse a la idea, bufó el enfurecido Dres, por la fuerza en caso necesario. Vaya, al fin mostráis vuestro semblante auténtico, replicó Wiltrud muy agitada, al tiempo que le indicaba la puerta. Piénsalo otra vez, fueron las últimas palabras de él antes de salir resoplando como una fiera. Pero piénsalo pronto, porque no voy a darte mucho tiempo. En octubre le correspondió a Heinrich moderar las deliberaciones de la corporación municipal. Malhumorado, repasaba el orden del día y se preguntaba si el concejo no tendría asunto más importante de que ocuparse, puesto que casi todos habían sido tratados ya en abundancia. Pero lo que más le molestaba era el hecho de que se despilfarrase su tiempo y el de las demás señorías, incluyendo varias preguntas en relación con los cómicos de la legua. El honrado escribano Sigar cumplió palabra e hizo constar la candidatura de Sierfried, de modo que Ridley no pudo saltarse el tema y cuando lo planteó se desencadenó un vivo debate. Para asombro de todos, el más partidario de dar empleo a los cómicos fue Hans, con el argumento de que ello serviría para aumentar el prestigio de la ciudad. Quizá pensaba en sus aristocráticos parientes del episcopado de Freising. Sobre todo los príncipes de la iglesia eran muy aficionados a proteger a dicha con fines de solaz cortesano y representación. Le dio la razón Imple, señalando en tono pomposo la creciente predilección del rey y futuro emperador por la ciudad de Múnich. De manera que la municipalidad tenía la obligación de aportar, como poco, una banda de músicos propia para solemnizar los recibimientos. A lo que objetó Posner con cierto aire de perdonavidas, en primer lugar, que tal vez nuestro señor Luis dejaría de ser rey antes del final de año, hipótesis que reeditaba una antigua querella, y segundo, que a él no le constaba que otras ciudades importantes e incluso más prósperas como Nuremberg y Frankfurt corriesen con gastos de índole tan frívola. No más carga sobre el erario municipal, llamó a la sensatez tesorero segundo, que llevaba siempre el ábaco entre ceja y ceja. En las escasas ocasiones del año en que se necesitasen músicos, propuso, siempre sería más cómodo y barato alquilarlos. En la Renanía no se era tan riguroso, replicó Lisann. Sí, pero esa, como todo el mundo sabía, era tierra de locos, contraatacó Ludwig en tono despectivo, y no se podía consentir que los muniqueses adoptaran las costumbres de aquello. Intervino entonces, sin ser solicitado, el escribano Tuquel, para señalar que desde un punto de vista puramente jurídico, las normas de orden público propugnaban el asentamiento de los artistas transhumantes. Ridler le asestó una mirada de reprobación. Por buen escribano que fuese el joven y versado en leyes, tenía muchas cosas que aprender todavía,
y entre ellas que no se interrumpe a una autoridad en el uso de la palabra. Y como Riddler, por su larga experiencia que se sabía las normas de pe a pa, replicó: también dicen que el que quiera músico debe darle manutención, y esa es la cuestión que ahora se debate. Entonces, ¿por qué no hacemos lo que los príncipes que envían a sus juglares por estos mundos como heraldos y mensajeros y así cuidan de su manutención ellos mismos? Pues no aparece por esta ciudad día sí, día no, algún enviado que tras mostrar el escudo nos cuenta alguna cosa que ya sabíamos haciéndose acreedor, a cambio de un solemnísimo regalo que costea la municipalidad. Con permiso, Hans solicitó de nuevo la palabra al sentirse en cierto modo incomprendido. Si no andaba equivocado, manifestó, la cuestión a debate era la contratación de un solo artista, el llamado Siegfried, supuesto cantante y poeta que no era lo mismo que un cómico cualquiera de la legua, y propuso que se le solicitara una demostración de su arte antes de tomar ninguna decisión. Bien sabía Dios que habían tenido demostraciones más que suficientes. Se alborotó Kuschel con muchos aspavientos, haciendo alusión a las actuaciones en la plaza del mercado y la reciente boda. Y el mismo sujeto tenía la osadía de anunciar su intención de representar los misterios sacros. ¿Sería tal vez otra farsa tan desvergonzada y sanguinaria como la supuesta decapitación ante la iglesia de San Pedro? En cuanto al coro de la catedral, seguramente esa cofradía no necesitaba ningún charlatán de semejante calibre. Se dice discípulo nada menos que de Heinrich, contestó el joven Lizar con desmayo, como si estuviese ya aburrido de la cuestión. Por nuestros corresponsales en la Renanía, me consta que disfrutó allí de gran prestigio y estuvo bajo la protección de Peter von Asper. Y como no ignoran seguramente su señoría, el canciller imperial y arzobispo de Maguncia, fallecido el pasado verano, ha sido además patrocinador y paternal amigo de nuestro venerado señor y rey. Creo que sería un gesto encomiable. ¿Y por qué no le da empleo esa majestad? No era que fuese tan significativo el desembolso que acarreaba el empleo, sino la impertinencia de aquel jovenzuelo lo que suscitaba el espíritu de contradicción en las mentes de las autoridades. Pareció que Lizal le hacía flaco favor a la causa del juglar cuando tanto lo recomendaba. Lo que quiere es quitarse, a costa de nosotros, la infamia de su vida errante. Aunque afecte revertirse de una piel de cordero, sigue siendo un lobo en relación con todo lo que significa moral, honra y buenas costumbres. Resumió Kuschel lo que muchos pensaban en aquellos momentos. Con esto persuadió a la mayoría y los reunidos llegaron a la decisión de que no se necesitaban, al menos de momento, flautas ni tamboriles de ninguna banda municipal, ni tampoco juglares como el propuesto. Iba a levantarse ya la sesión cuando Heinrich anunció, más bien a título de iniciativa privada, que las señorías estaban invitadas por Bertolt a visitar la casa de baños el sábado próximo, para que se persuadieran de que allí todo transcurría del modo más honrado y decente posible. Ofrecimiento que la mayoría de los concejales rechazaron con indignación. Algunos hablaron de incompatibilidades y otros se manifestaron sorprendidos de que su ilustrísima hubiese patrocinado semejante proposición. ¿Y por qué no? Intervino entonces Kuschel, nada menos, aquella torre de virtud. Podían ir, aunque no invitados por el pañero ni en la fecha apuntada por éste. Nada les impedía realizar una inspección ocular, como si dijéramos, y tal vez fuese incluso conveniente. En su fuero interno le habría gustado encontrar en la casa de baño una segunda Sodoma, lo cual le habría dado pretexto para rescindirle la licencia municipal a su adversario. Los recuerdos desagradables no desaparecen barriéndolos como las migas del mantel, ni fregándolos como una mancha de vino en el piso. Podemos ahuyentarlos unos instantes, pero ellos siempre vuelven, como los cuervos y los grajos. Y lo mismo que devoran un sembrado, esas aves impertinentes, también las arpías de los malos recuerdos se alimentan de las simientes del olvido. A esos fantasmas que nos atormentan hay que perseguirlos hasta su madriguera
y quitarle los nidos en donde medran, se multiplican y sacan renovadas fuerzas. En consecuencia, la ollera decidió despejar y limpiar la habitación donde había agonizado su padre. No sin cierto malestar, abrió la puerta de la cámara en la que no había entrado desde que se llevaron al muerto. No le preocupaba ni el primero en apoderarse del alma de su padre cuando la exhaló por la boca había sido un demonio o un ángel del Señor, sino persuadirse de que dicha ánima hubiese abandonado realmente la casa y no anduviese oculta por ahí para amargarle todavía la vida a los deudos. Era creencia antigua que aún compartían muchos, por ejemplo la abuela, que se apresuró a quemar unos granos y a hacer ruido con las piezas del telar. A continuación arrojó al suelo el vaso que usaba su padre, haciéndolo añico, y puso boca abajo todas las vasijas del obrador para que no pudiese ocultarse ningún mal espíritu en ella. Por orden de la vieja, Wirtu se abstuvo de tocar el torno durante 24 horas. No debía quedar en la casa nada que diese vuelta, y por tanto susceptible de retener la atención del alma que se despedía de su morada. A lo que la joven atribuyó a sí mismo, en parte, aquel extraño desmayo que al principio la tuvo inmovilizada. Aunque la ventana había seguido abierta de par en par desde el día del fallecimiento, la habitación aún apestaba a vomitones y a olor acre de la orina en descomposición. Así que, arrugando la nariz, sacó fuera las sábanas manchadas y el maloliente jergón de paja para quemarlos en el patio. De súbito, cayó a sus pies un objeto duro que rebotó en el suelo. Al inclinarse y recogerlo, vio que era un pequeño disco plano de madera, sección de una rama cortada transversalmente. En una de sus caras no se veía nada más que los anillos concéntricos del crecimiento anual, donde los entendidos suelen leer la antigüedad de la madera. Pero el otro lado tenía grabado unos signos extraños. Wirtu lanzó una ojeada distraída al colchón relleno de paja bajo el cual se había ocultado el amuleto, pues de eso se trataba sin duda alguna. Entonces vio que se le había quedado pegada una ramita, que se le deshizo entre los dedos cuando quiso recogerla. En el colchón quedaron pegadas algunas hojitas secas. Tomó una de ellas, la desmigajó y la olió. Aunque no pudo apreciar ninguna propiedad concreta, estaba segura de que aquellos restos marchitos habían sido en otro tiempo unas ramas frescas de tejo, del tejo que tenían en el jardín. Volvió a contemplar el disco de madera que tenía en la izquierda. Sumida en vagos pensamientos, repasó con las yemas de los dedos de la derecha aquellos símbolos, palotes verticales provistos de ganchos y trazos más cortos en diagonal. Una de aquellas incisiones parecía la pata de una grulla, otra se asemejaba a la punta de un arpón, y la tercera podría representar un tallo con una espina. Pero, ¿qué diablo significaría todo eso? Recordaba los signos que había visto a menudo en las vigas y las puertas de algunas casas antiguas de la ciudad, y con más frecuencia todavía en las viviendas de los campesinos de los alrededores. Entre los signos abundaban mucho, uno en forma de cruz, que sin embargo no se parecía a nada, pero lo que se dice nada, al emblema de nuestro Salvador. Se le antojó entonces que el libro del alquimista contenía también unos caracteres parecidos, pero ¿qué relación podía existir entre lo uno y lo otro? ¿Y cómo aparecía aquel amuleto debajo de la cama de su padre? ¿Qué fue aquello? ¿Una sombra fugaz? Se volvió sobresaltada, miró a los rincones de la habitación. Ante sus ojos surgió de nuevo la imagen de su padre que, desvalido, trataba de ahuyentar los espíritus. Tal vez su sombra andaba por ahí todavía, pero no, que no había nada, y el calorcillo del sol dorado de octubre calentó la estancia. A pesar de todo, era más bien como una sensación, como algo que le oprimía el pecho, y no solo por el olor a acre que convertía la respiración en un martirio. Casi como si las paredes de madera tuviesen una vida propia, lóbrega y melancólica, y capaz de sofocar cualquier otra vida que permaneciese entre ellas. Algunas veces oyó decir que las paredes viejas, además de absorber la humedad como esponja, se empapaban de voces, de sonidos, de pensamientos,
y tal vez incluso de sentimiento. De esta manera, más de un sótano y más de dos celaban quizás secretos horribles. ¿Acaso allí? Dando voces llamó a Wolfgang para que se llevase todo cuanto quedaba en el interior del dormitorio. Ella se encargaría luego de fregar el suelo y quizá también las paredes. A lo mejor convendría fumigar la habitación además. Por un instante se le ocurrió llamar al párroco, pero desechó enseguida la idea. Con lo desconfiado que era aquel servidor de la iglesia, habría sido como meter el enemigo en casa. Algo sabría la abuela de todo aquello. La abuela. Wiltro acercó la ruedecilla de madera a la ventana y la miró con más detenimiento. En efecto, había visto antes signos parecidos y recordó que estaban en el amuleto que le puso la abuela al cuello el día que fue a comprar la piel en casa del verdugo. Entonces no le prestó demasiada atención y cuando regresó la abuela se lo quitó enseguida. Pero ahora estaba segura de que eran muy parecidos. La diferencia consistía en que el amuleto era de metal y la abuela dijo que era una braceada, una moneda preciosa de los antiguos, dotada de especiales virtudes y no destinada a pagar con ella ninguna compra. Aquellos signos, dijo la vieja, protegerían de todo mal a quien los llevase. Hechicerías paganas, sospechaba Wiltru vagamente, pero ¿tuvo su padre algo que ver con ellas? ¿Fue él quien trató de protegerse colocando tan extraños objetos debajo de su vasija? ¿Qué era lo que temía? En todo caso, la magia se había evidenciado ineficaz, puesto que se consumió miserablemente y murió. De nuevo gritó llamando a Wolfgang, y como éste no aparecía, corrió al obrador, entre maldiciones. Allí se tropezó con Peter, que le dio un susto de muerte. ¡Ay! Pensaréis que me he vuelto loca, o que veo fantasmas, porque todas las veces que entráis... Maquinalmente se alisó los cabellos con la mano que tenía el disco de madera, y al notar que no servía de nada se lo cambió de mano. Yo... Él, sin decir nada, le tomó la mano derecha y se quedó mirando el amuleto. ¿De dónde lo habéis sacado?, preguntó algo sorprendido. Lo he encontrado, dijo ella, y bien mirado era verdad. ¿Dónde? Va, ahí afuera, en el huerto. Él asintió con la cabeza, pensativo, y anunció que venía a expresarle de nuevo su condolencia y que además deseaba encargarle una figurilla o juguete para un sobrino suyo. Confiaba en que le sirviera la distracción, dijo. Wiltru se lo agradeció. Por una parte, agradecía la visita, que podía interpretarse como un detalle de consideración, pero por otra parte no estaba del todo segura de que no se hubiese propuesto espiarla. Cuando Peter salió, ella se quedó mirando las líneas grabadas en la superficie del amuleto y rellenas en parte de una especie de pigmento pardo rojizo. De súbito pasó por su cerebro una sospecha estremecedora. Aquellos caracteres estaban pintados con sangre.